Hola, ¿cómo te va? Me alegro de encontrarnos nuevamente este día, martes, como todos los martes. Contame, ¿estás viviendo en tu vida experimentando alguna coincidencia divina, algún acto sorpresivo de bondad que descubriste? ¿Lo estás viendo al Señor? ¿Lo estás experimentando? Contame, quiero saber lo que estás viviendo, porque nos queremos alegrar juntos de lo que Dios está haciendo en nosotros, de las experiencias que tenemos de su amor en nosotros. Bueno, hoy el tema es hora de mudarse. ¡Wow! Decile al que tenés al lado, a pesar de la cuarentena, por ahí te tenés que mudar. Y vamos a ver qué tiene que ver esto. Bueno, si yo te digo, por ejemplo, Ich will dich besegnen, vos me dirás, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, te estoy hablando en alemán, te estoy diciendo que te quiero bendecir. Bueno, seguramente cuando nosotros nos encontramos con otro lenguaje, ¿sí? Con otra lengua, necesitamos un intérprete, alguien que nos traduzca lo que nos están diciendo. Bueno, nosotros somos todos intérpretes, así que decirle al que tenés al lado, sos un intérprete. Vos y yo somos intérpretes y de acuerdo al tipo de intérpretes que seamos, vamos a estar viviendo o en una tierra de escasez o en una tierra de abundancia. Así que vamos a meternos un poquitito en este tema. Y para ayudarnos a entender esto, de qué se trata, vamos a ir a la historia de alguien que fue un gran intérprete. Alguien que conocemos por ser alguien que ha interpretado sueños. ¿Y de quién estamos hablando? Y de José, obviamente. ¿Sí? Como nos dice el pastor Bernardo, ¿te hablé de José? Bueno, José era un gran intérprete de sueños y de hecho lo conocemos justamente porque el haber interpretado los sueños a Faraón fue algo que cambió drásticamente su vida. Pero el haber interpretado los sueños a Faraón, en realidad, fue un detalle más. En realidad, José fue un gran intérprete extraordinario de la vida en general. Tuvo otra manera de interpretar la vida. Por lo tanto, eso es lo que le permitió luego que Dios lo usara como el intérprete de los sueños. ¿Cómo estás interpretando este tiempo de pandemia que estamos viviendo? ¿Qué clase de intérprete sos? Vamos a ver un poquitito en la historia de José, cómo él interpretó esta situación en la que él estaba. Quiero recordarte que cuando José interpretó los sueños del faraón, estaba en una condición de encierro, estaba encerrado, como nosotros estamos ahora con la cuarentena. En esa condición de encierro es cuando lo llaman, porque nadie podía interpretar el sueño del faraón, y lo llaman a José para que interprete los sueños. Y aquí encontramos algo maravilloso. Dice que José se prepara, va al encuentro del faraón, y el faraón le dice a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo pueda interpretar. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cuando nosotros nos damos cuenta que la interpretación que necesitamos para la realidad y la situación actual no puede estar en mí, no es algo que nazca de mí, sino que es algo que viene de Dios, que está en mí. Entonces, ahí es cuando realmente vamos a tener una interpretación totalmente distinta. Cuando nosotros podemos conectarnos con la interpretación que Dios nos da para este momento, vamos a ver las cosas totalmente desde otro lugar. Y esto José ya lo había aprendido. Él ya había aprendido a lo largo de su transformación personal a aprender que más allá de cualquier circunstancia, aunque fuera negativa, aunque fuera injusta, él
podía ver la bondad de Dios. Y él ya sabía que eso nunca podía surgir de él, sino que surgía de Dios. Así que esto fue el primer paso en la vida de José como intérprete. En la vida de José vemos los resultados de este tipo de intérprete que era. Según el intérprete que nosotros seamos, vamos a tener resultados. Y los resultados de José fueron muy claros. Fue puesto como el número 2 sobre toda una nación. Dice que Faraón le dio un anillo, lo vistió de lino finísimo, le cambió las ropas, lo subió a un carro, le dio honores, le dio una esposa, lo puso a cargo de todo el reino. La forma que tenemos vos y yo de interpretar puede conectarnos con ese poder y esa abundancia, con esa grandeza que Dios manifiesta en nosotros, o puede conectarnos con todo lo contrario. Y ahora lo vamos a ver después en la familia de José, que tenían otra interpretación. José interpretó según lo que Dios puso en su corazón. ¿Cómo puede alguien en una situación de encarcelamiento, de injusticia, porque no olvidemos que estaba en la cárcel por injusto, no porque hubiera cometido algo que ameritara estar encarcelado, estaba injustamente encarcelado, pero él tenía una forma de interpretar las cosas, lo que sucedía y aún lo que sucedía en la vida de los demás, en este caso en la vida de Faraón, con una profundidad. Él podía ver el bien detrás de todas las cosas. Cuando nosotros nos conectamos con el Señor, la forma de interpretar las cosas que suceden cambian radicalmente. Así fue que José recibió tanta bendición y la pudo hacer extensiva para toda la nación de Egipto y también después para su familia. Ahora, si nosotros no podemos conectarnos y percibir el bien y percibir la bondad, como estamos ejercitándonos en este tiempo, de descubrir y ver el bien y la bondad de Dios en todas las cosas, si nosotros no podemos interpretar de esta manera, nos va a pasar como evidentemente les pasó a los hermanos de José. José, ¿se acuerdan? Tenía varios hermanos que habían quedado en Canaán, en esa tierra. Y llegó el momento en que el hambre y la situación crítica llegó a todos lados. Y también en el caso de los hermanos y del papá, y escucharon que en Egipto las cosas iban muy bien, porque en Egipto había alguien que había interpretado las cosas de otra manera. Había interpretado la vida desde el corazón de Dios y se había conectado con la provisión, con la abundancia, con el gobierno, con la capacidad de liderar en situaciones y en tiempos difíciles y extremos. Y vemos entonces lo que les va sucediendo a los hermanos. Los hermanos entonces, por consejo del papá, deciden ir a Egipto y allá se encuentran con José. Pero vamos a ver un poquitito. Vamos a ver un poquitito cómo estaban el papá y los hermanos de José. En Génesis 42:4 nos dice que él envió a los 10 hermanos, pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. ¿De dónde venía esta interpretación en la vida de Jacob? ¿Venía de Dios? No, claramente que no. Venía de su limitación humana, de su propio miedo. Él ya había perdido un hijo, según él creía. Él pensaba que era así, no sabía que ese hijo estaba gobernando la nación más importante y más poderosa de ese tiempo. Él creía que había perdido un hijo y bajo esa interpretación dijo: no sea que también pierda a Benjamín, que era su hijo menor. Entonces ya vemos al papá interpretando de una manera muy distinta. Veamos a ver un poquitito a los hermanos. En Génesis 42:21, cuando los hermanos de José llegan a Egipto, José
se da cuenta, los reconoce, ¿sí? Y entonces decide hacer como una negociación con ellos y les pide que le traigan el hermano menor, a Benjamín, ¿sí? A todo esto vemos cómo ellos reaccionan. Te leo Génesis 42 y 21. Dice que decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahí se estaban refiriendo, recordaban lo que le habían hecho a José, que lo habían vendido como esclavo. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos estaban interpretando esta presión que José, sin que ellos se dieran cuenta que era José, estaba exigiéndoles que trajeran a su hermano. Esta presión que ellos estaban viviendo lo estaban interpretando con culpa. Más adelante, en el capítulo 42, versículo 28, dice: y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y leo también 42 y 35. Dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Te cuento un poquitito. Ellos fueron a comprar comida a Egipto. Bueno, resulta que José hizo que en las bolsas en las que llevaban la comida les metieran el dinero, o sea, que quedaban como que ellos no habían pagado, una cosa así. En realidad no era eso, pero ellos interpretaron esto con temor y con espanto. Cuando vieron que las bolsas suyas no solamente tenían el alimento, sino que estaban llenos de dinero, el mismo dinero que habían llevado estaba volviendo con ellos para la tierra de Canaán, en lugar de alegrarse, en lugar de vivir eso como una bendición, lo interpretaron con miedo, con espanto. Y cuando llegan a la casa del papá y le dicen lo que pasó, lo mismo Jacob interpreta con espanto. Porque cuando nosotros somos intérpretes desde nuestra naturaleza, vivimos en una tierra de escasez. Vivimos en una tierra de falta, donde nosotros estamos viendo siempre una amenaza, donde las relaciones son siempre de conflicto, siempre me están quitando o yo estoy perdiendo. Y si viene algo bueno, seguro que hay gato encerrado, seguro que hay algo que siempre está en mi contra, esto se trae cola, hay algo detrás de eso, yo me tengo que proteger. La vida es una lucha, es muy difícil. Estoy viviendo, interpretando la vida desde mi escasez, desde la ausencia del amor, desde la culpa. ¿Por qué? Porque es la tierra donde estoy bajo la ley del pecado. ¿Y cuál es esa ley del pecado? Es donde no puede haber amor, donde no puedo conectarme con el amor. Entonces, todo lo que vivo, aún lo bueno, fíjense que los hermanos se traían la comida y además de la comida se estaban trayendo el dinero, pero no podían ver eso como una bendición, sino que lo veían como algo sospechoso, como una intriga, como esto es muy malo. O sea, vemos como amenazas por todo lado en nuestras vidas y nos aferramos por miedo, vivimos a la defensiva. Aún el que nos quiere ayudar, nos defendemos o nos atacamos o interpretamos al revés de lo que está sucediendo. Impresionante, ¿verdad?, cómo vivimos. Interpreto y veo que todo está en mi contra. Cuando llegan a la casa del papá, miren entonces lo que le dice su padre Jacob. Me privaron de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín se lo van a llevar. Contra mí son todas estas cosas. Te cuento un poquitito que José les había pedido que le traigan a Benjamín y como garantía de que ellos iban a volver, se quedó con uno de los hermanos. Simeón se quedó allá. Entonces ahora cuando llegan a la casa del papá y le dicen, mira, papá, este señor nos dejó ir, pero se quedó con Simeón porque quiere que nosotros le traigamos a Benjamín. ¿Y cómo
interpreta Jacob eso? Dice, esto es en mi contra. ¿Por qué a mí? Esto dice después en el 42-38, a ver si nos identificamos, dice, esto me va a matar, dice, ustedes van a hacer descender mis canas con dolor al Seol. Esto me va a traer canas verdes, esto me va a matar. Estamos interpretando siempre de que es en mi contra. Mirá donde dice en capítulo 43:6, dijo entonces Jacob, ¿por qué me hiciste tanto mal? ¿Por qué? O sea, la persona que interpreta desde la escasez, desde la carencia, desde el miedo, desde la falta del amor de Dios, siempre ve que me están haciendo mal. ¿Por qué me hacen mal? Yo, que soy tan bueno, que no le hago mal a nadie, que ayudo a todo el mundo, ¿por qué? Y en realidad es porque es nuestra manera de interpretar. Así que vemos un poquitito más y vemos otras actitudes que tienen los hermanos. Entonces, vuelven hacia Egipto, llevan a Benjamín, al otro hermano, y en esa ocasión, cuando ya vuelven con Benjamín, José les hace preparar una gran comida. Cuando los vuelve a ver, que en este caso traían a Benjamín con ellos, les prepara una gran comida. Y vamos a leer en el capítulo 43:18, dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor. Y cuando fueron llevados a casa de José, decían, por el dinero que fue devuelto en nuestras bolsas la primera vez nos ha traído aquí. Es para tendernos un lazo y para atacarnos y para tomarnos para siervos a nosotros y a nuestros asnos. O sea, fíjense la interpretación que ya estaban teniendo de esta situación. Nos causa un poco de risa, pero en realidad es lo que constantemente hacemos. Había una sospecha, ¿sí? Entonces, ellos estaban totalmente a la defensiva y aún en tiempo de hambre tenían una mesa servida y no la podían disfrutar. Porque cuando nosotros interpretamos la vida desde la escasez, estamos viviendo en una tierra donde el disfrute no hay permiso para disfrutar. Se disfruta muy poco porque, cuidado, como decía mi mamá, después de mucho reír, viene el llorar, ¿no? Te habrás escuchado frases así. Estamos preparados para que se venga lo peor. Estaban delante de una mesa llena, servida, pero se sentían atacados y sospechaban de que eso no podía tener nunca un buen final. ¡Qué tremendo!, ¿no? Es increíble. Bueno, te cuento, sigo contándote cómo adelanta esta historia. Dice que entonces después José les pide, la idea de José en realidad era de reunir a toda la familia. Entonces, cuando les tiende nuevamente una trampa, los deja ir, pero en la bolsa de Benjamín le ponen la copa. Que era la copa casi como si fuese del rey. José era el número 2 de todo Egipto, así que le ponen la copa. Y le dice al criado, déjalos ir y después de un rato alcanzalos y decirle que alguien se llevó la copa. Bueno, cuando esto ocurre, esto era un plan obviamente de José, pero cuando esto ocurre, ellos se defienden, se justifican. Dicen, no, nosotros jamás haríamos tal cosa. Por favor, cuando una persona está viviendo en la tierra de la escasez, está viviendo en la tierra del miedo, de que me falta, se aferra probablemente a la manera de hacer las cosas. Yo hago todo bien. Yo no me equivoco, yo jamás haría tal cosa, yo jamás te diría eso, ¿sí? Y esto es lo que ellos hicieron, se justificaron en sus buenas acciones. Y entonces le dicen, bueno, nosotros nunca nos podríamos haber llevado esa copa, es mentira, no puede ser. Y si es así, si fuera así, el que lo hizo, que muera. Como diciendo, yo estoy aferradito, muy aferradito y seguro de lo que hago en nuestro hacer. Bueno, obviamente, cuando
cuando encuentran la copa, la encuentran en la bolsa de Benjamín y lo llevan de nuevo a José. Y José toma toda esta situación para darse a conocer, ¿sí? Pero lo interesante es la interpretación de cada uno. Obviamente llega el momento en que por fin José se da a conocer a sus hermanos. Imagínense ellos, ¿no? Este hermano al que ellos, justamente por vivir en una tierra de escasez, se sintieron ofendidos. José era aquel que interpretaba de otra manera. ¿Se acuerdan que él tuvo sueños y donde él decía, yo los veo a ustedes arrodillándose, inclinándose hacia mí? Y él lo contaba seguramente desde su inocencia, pero sin darse cuenta que los otros tenían otra forma de interpretar. Y ya esa diferencia en la manera de interpretar trajo problemas. Los hermanos sintieron envidia por José y por envidia lo vendieron y le hicieron creer al padre que un animal lo había destrozado a su hermano, le llevaron ropas ensangrentadas, o sea, armaron toda una historia para deshacerse de su hermano. Porque el otro, cuando yo vivo e interpreto la vida desde la escasez, el otro es un enemigo para mí. Lo interpreto como alguien que me puede quitar algo. Es alguien que mejor que no esté. Mejor a este lo eliminamos. Y si queda más espiritual, mejor oro que Dios lo elimine, ¿no? Hasta llegamos a pensar de esa manera, como que Dios va a responder ese tipo de oraciones nuestras. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo miedo. No puedo ver el bien y la bondad de Dios. Así que imagínense cuando por fin José se da a conocer y lo ven en toda la grandeza, lleno de abundancia, en todo ese poder establecido ahí como el número 2 en Egipto. Imagínense los hermanos. Eso sí que era fuerte, pero José tenía muy en claro su forma de interpretarlo. Y entonces él le dice algo maravilloso, me encanta, Génesis 45, 7 y 8, y dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que ustedes no me enviaron acá, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José tenía muy en claro que él no tenía que vengarse de sus hermanos, que no tenía que interpretar esto como algo hecho en su contra. Ustedes no me quisieron, ustedes me vendieron, ustedes miren el mal y el daño que me hicieron. Al contrario, él pudo ver la bendición final, porque cuando vos sos un intérprete desde el corazón de Dios, vos vas a ver el buen final de todas las cosas. Vas a ver que hay un bien que es mayor y que es superior, y que las circunstancias por las que te toca pasar simplemente son para llevarte al bien mayor que Dios ya tiene preparado. El mal, y no me tiene que preocupar. No me tiene que preocupar si en este tiempo esto es una conspiración, si esto es el tiempo del fin del mundo y el nuevo orden mundial, si esto... No me tengo que preocupar del mal, porque lo que yo sé es que el bien y la misericordia me siguen. Yo puedo ver que todas las cosas me ayudan a bien, me guía el espíritu, me guía el amor, y el amor es abundante, y por lo tanto, en todas las situaciones puedo aprender que hay una bendición escondida. Y esa es la forma de interpretar que nosotros necesitamos. José había descubierto que los hermanos no podían hacerle ningún mal y que no había llegado a Egipto por causa y por culpa de los hermanos, sino que había sido Dios que tenía un plan de bendición. ¿Sabes que Dios ya tiene un plan para este tiempo? Sí. Dios tiene un plan para este tiempo y el plan de Él es mucho más grande de lo que vos te imaginás. Tal vez pensabas que solo ibas a tener
la provisión necesaria, sí, es verdad, la vas a tener, pero ¿sabes qué? Eso no es todo. Dios tiene un plan mucho más grande. Lo que los hermanos de José encontraron en las bolsas no era nada. Cuando José, ¿se acuerdan que los hizo volver con el alimento y el dinero? Bueno, eso no es nada al lado de lo que Dios había preparado. Yo quiero decirte que lo que vos tenés pensada, la salida que Dios tiene, que vos crees que tiene Dios para este momento, es nada al lado de lo que Dios te va a hacer ver. Tal vez vos digas, sí, yo sé que Dios me va a sustentar, yo sé que voy a salir bien. Yo quiero decirte que no, que Dios te está diciendo en este tiempo que aprendas a interpretar las cosas como Él las ve. Y lo que Él ha preparado es inmensamente mayor de lo que vos imaginás o de lo que te podés tener idea. Yo quiero decirte que aquellos hermanos pensaron que eso ya, fíjate vos que la bendición les trajo miedo, qué cosa, ¿no? Pero Dios tenía aún así en su gracia mayores bendiciones preparadas. Yo quiero decirte que aunque vos estés interpretando esto de una forma limitada, tal vez estás dando gracias por algo pequeño, pero yo quiero decirte que Dios te va a hacer interpretar la bendición más grande que hay detrás de todo eso. Hay cosas mayores que todavía no estás viendo. Por eso es hora de mudarse. Es hora de mudarse, claro que sí. Esto es algo que no estaba en los planes de Jacob y de los hermanos de José. Esto no estaba en los planes. ¿Sabes por qué? Porque ellos iban por comida, iban para sobrevivir, iban para zafar de la situación difícil en la que estaban viviendo, pero Dios tenía una provisión extraordinaria. Yo quiero decirte que este es un tiempo para que comiences a ver la provisión extraordinaria que Dios tiene ya preparado. ¿Y cómo fue eso? Mira, en Génesis 45, 7 y 8, ahí es cuando le dice José, ustedes no me trajeron a Egipto, fue Dios. Vemos que después en el versículo 17 dice, oyó Faraón la noticia de que los hermanos de José estaban en casa y agradó esto a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, carguen vuestras bestias, vuelvan de la tierra de Canaán, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Hay una tierra nueva preparada y es hora de mudarse. Es hora de que pasemos de la tierra de las tinieblas, de la escasez, donde vemos lo que nos falta, donde todo es sospechoso, donde tengo que protegerme, donde estoy a la defensiva, donde todo es una lucha, donde lo que viene bien, quién sabe, debe tener algo escondido, no sé si puedo confiar, donde no puedo relajarme, no puedo descansar, a una tierra de abundancia, porque lo que viste en tus sacos, la abundancia que encontraste en este tiempo, que te sostuvo ahora en este tiempo de cuarentena, es nada al lado de lo que Dios tiene preparado. Hay una tierra y esa tierra se llama la tierra de Gosén. Faraón le dijo, ahora vayan a buscar a su papá. Y dicen que cuando fueron a la casa del papá, Jacob al principio no les creía. ¿Qué cosa? ¿Cómo nos cuesta? ¿No? Qué incrédulos que somos ante las bendiciones de Dios. Jacob no le creía, pero llegó un momento, en Génesis 45, 28, dice, te leo primero el 27, dice, ellos le contaron todas las palabras de José, lo que les había hablado, y además Faraón les había dado carros, los había llenado pero de oro, de vestidos, de toda clase de bienes para que fueran a buscar al padre. Y claro, Jacob miraba todo eso y no lo podía creer, no lo podía creer. Dice que Jacob, viendo los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió y entonces dijo, basta. Si mi hijo vive todavía, iré y le veré. Hay un basta que tiene que surgir dentro de nosotros.
Hay un basta, basta de tener miedo, basta de interpretar las cosas a nuestra manera, basta de ver siempre lo negativo, la sospecha, el enemigo, esto es en mi contra y esto se levantó para hacerme mal y esto vino porque yo me tengo que cuidar y esto quién sabe lo que va a venir después de eso, basta. ¿Sabes qué lindo que fue ese basta de Jacob? Ese basta fue el inicio de vivir en otra tierra, de mudarse. Es hora de mudarse, es hora de que digas basta y de que te mudes a la tierra de Gosén. Ahora la tierra de Gosén era lo mejor de la tierra que Dios ya había preparado para que ellos vivieran. Comenzar a vivir y disfrutar de la tierra de Gosén es una tierra en la que se superan las diferencias. Es una tierra de reconciliación familiar. ¿Y cuándo hay esa reconciliación familiar? Cuando cambiamos el tipo de intérprete que somos. José no vio a sus hermanos como aquellos a los que tenía que acusar, sino que dijo, no, yo tengo otra interpretación. Esto Dios lo preparó para proveernos, para hacernos sobrevivir largamente para este tiempo. Fue Dios el que tenía preparado. Es una tierra también de reconciliación espiritual. Es tiempo de dejarnos mimar por Dios. Es tiempo de recibir su gracia. Es tiempo de recibir lo que Él ya tiene preparado, pero no viene por lucha, no viene por esfuerzo, no viene por hacer bien las cosas como creían los hermanos y se justificaban. Nosotros nunca haríamos tal cosa, nunca robaríamos. No se trata de eso, se trata de la gracia de Dios. Se trata del bien y de la bondad que Dios quiere revelarte en este tiempo. Se trata de que te dejes guiar por el Espíritu. Se trata de que el amor, que es abundancia pura, se manifieste y quiere expresarse a través tuyo. Es una tierra de común acuerdo. Es una tierra donde hay protección y donde hay provisión de Dios. ¿Qué tierra que Dios quiere darnos? Es hora de mudarse. Qué bendición lo que Dios tenía preparado, porque de acuerdo al intérprete que sos, es lo que vas a poder experimentar. Y se trata de cambiar el intérprete que somos, porque eso va a cambiar totalmente nuestra experiencia. Nosotros hemos aprendido en PNL que si cambiamos el observador, cambia lo observado. Sí, es verdad, pero ¿sabes qué? En el espíritu eso es aún mucho más poderoso, porque no solamente es una técnica, sino que es una experiencia real y profunda. Y tan real y tan profunda fue para José, que dice que en esta tierra de Egipto tuvo 2 hijos. Mira qué maravillosa experiencia, porque fue transformado y su forma de interpretar las cosas hizo que tuviera esta experiencia. Dice que tuvo un hijo y lo llamó Manasés, que quiere decir, Dios me hizo olvidar el trabajo y toda la casa de mi padre. Lo que el producto de tu manera de interpretar, cuando vos pasás de una tierra de escasez a una tierra donde el amor y la abundancia es la tierra, la buena tierra, vos vas a tener frutos donde te vas a olvidar de tu manera vieja de interpretar. Él dice que Manasés representó ese hijo, ese fruto de él, representó el decir, ya no me puedo acordar más de mi trabajo, porque antes todo era por lucha, era esfuerzo, era cuidado acá, me protejo de esto, peligro aquí, retengo, cuido, acumulo, te peleo, comparo. Dios me hizo olvidar. Él te va a hacer olvidar. El fruto que vas a tener en esta tierra de Gosén va a ser un fruto delicioso, donde te vas a olvidar del trabajo y de la casa de tus padres, que representan todos los mandatos, todos los aprendizajes viejos que no nos dejan experimentar lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y el segundo hijo que tiene, escucha qué hermoso, dice que el segundo hijo se llamó Efraín. Dios
me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué extraordinario eso, qué hermoso, que aún en donde otros ven dificultades, en donde otros ven dolor, en donde otros ven muerte, en donde otros ven pérdidas, en donde yo mismo tal vez estoy rodeado de esa situación, Él sintió que la experiencia había sido totalmente diferente. Experiencia un fruto donde Él no podía esperarlo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios va a darte una experiencia de multiplicación, de creación, de ver que tu semilla da resultado, que trae fruto, aun cuando nada de las circunstancias que te rodean hace pensar que eso es posible. Dios te hace fructificar en este tiempo. Hora de mudarse. ¿Estás listo? Decí como dijo Jacob, basta, basta. Voy a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para mí. Y no solamente eso, sino que lo que Dios tiene preparado para mí es para que yo viva el gobierno y lo extienda a todos los demás. José gobernó, pero no solo para su propio bien y el de toda su familia, sino para el bien de toda una nación y de todas las naciones que pasaron a depender de Egipto. Se multiplicó, creció, se extendió, porque todo depende del intérprete que somos. Mudate a la tierra de Gosén, reconcíliate con el Señor, reconcíliate también en familia. Ya no necesito pelearme, ya no necesito ver y discutir en que vos lo ves así y yo lo veo así. No importa cómo lo vemos, lo importante es que Dios me hace ver que en la tierra de mi aflicción hay fruto, que yo me olvido mi trabajo y me olvido de todo, de la casa de mi padre, mi manera vieja de pensar, porque ahora todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Vas a ser un intérprete fantástico, un intérprete que va a bendecir toda la tierra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Un beso, nos vemos pronto.